¿Los niños pueden pasar a sus clases? ¿Sí? Sí. Sí. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Voy a invitarles a que abramos nuestras Biblias en la lectura que tuvimos en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 16. Yo voy a leerlos, ustedes me siguen con la vista. Dice la palabra de Dios así: el misterio de la piedad. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos a orar. Padre Santo, en este día, en esta tarde, te damos las muchas gracias por estar aquí reunidos en tu casa de oración. Gracias, Padre Santo, por cada uno de mis hermanos que vienen con este deseo de aprender y conocer más de tu preciosa palabra. Ayúdanos, por favor, para poder conocer, Padre Celestial, más de ti, para poder aprender más en este día. Y te ruego, Padre Santo, antes que todo, que perdones nuestros pecados, porque entendemos que cuando hay pecado en nuestras vidas, se corrompe nuestra comunión contigo y tú no nos puedes escuchar y no nos puedes bendecir. Por lo cual, te rogamos que nos perdones nuestros pecados, para que tu palabra pueda hacer eco en nuestras vidas, en nuestras mentes, y podamos aprender y conocer de ella, y podamos crecer espiritualmente, como tú lo desees, Padre mío. Por favor, ayúdanos en este día, ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí para poder explicar tu palabra, y que no sean mis propias palabras, sino que sea lo que tú me des para poderles enseñar en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús damos gracias y te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, el tema de esta tarde te puse por nombre: la conducta de los oficiales de la iglesia y la honra que debe dar a Dios, los creyentes, los hijos de Dios. En esta carta, hermanos, Pablo la escribió como por el año 65 al 67 después de Cristo, con el propósito de enseñar a los oficiales de la iglesia cómo deben conducirse en la casa de Dios. Y esto también, hermanos, aplica a cada uno de los hijos de Dios, de los creyentes. Como vemos aquí en el versículo 14, Pablo le escribe a Timoteo diciéndole: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Debemos de saber, hermanos, que Pablo fue uno de los misioneros muy grandes en la historia de lo que habla aquí la palabra de Dios. Él fue de misionero a llevar el evangelio a muchas partes del mundo. Para esto, él duró en Éfeso. Él estuvo ahí como por un tiempo como de 2 años, y allí fue donde puso a Timoteo para que enseñara y explicara la palabra de Dios. Y él después tuvo que salir, y si vemos ahí en Timoteo de 1:3, vemos en el lugar donde Pablo se encontraba. Dice, vemos ahí:
Primera Timoteo 1:3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Vemos aquí que Pablo estaba en Macedonia y Timoteo estaba en Éfeso cuando él le escribió esta carta. Pero vemos también que Pablo dice aquí en este versículo que él tenía deseo de visitar algún día a Timoteo, ¿verdad? Él decía que su deseo era de regresar un día para visitarle, para ver cómo estaba trabajando, qué sé yo, en la iglesia local. Vemos en el versículo que sigue, el versículo 15, vamos a ver la conducta o testimonio de Timoteo. Cómo debe ser su testimonio o su conducta. Dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Versículo 15. Hermanos, este texto es la clave de todo el libro de esta carta. Aquí este texto está, este libro está hablando del orden de la iglesia local, cómo debe de ser una iglesia organizada, cómo debe de continuar una iglesia organizada, cómo deben ser los líderes que están detrás de este púlpito, cómo debe de ser los diáconos, y lo vemos más adelante. Pues más bien más atrás, como lo menciona ahí, más atrás los diáconos, cómo deben de ser los oficiales de la iglesia. Con este propósito, Pablo escribió estas cartas. Esta carta, hermano, también se le conoce como la carta pastorales. Y el propósito de que Pablo la escribió era para que tenga un orden la iglesia local. Hoy en día, hermanos, hay muchas iglesias, muchas congregaciones que no llevan un orden bajo la palabra de Dios. Por lo cual, por esa razón, existen muchos fracasos y muchas congregaciones que se forman y que luego después se desbaratan, porque no hay un orden dentro bíblico de la palabra de Dios. Mientras que Pablo estaba, dice, afuera de la iglesia, en otra ciudad, él está diciendo, he escrito, dice, esta epístola para que puedan entender la manera de conducirse en la casa de Dios. Entonces Pablo está escribiendo a Timoteo cómo debe ser su comportamiento, cómo debe de enseñar la palabra de Dios. Vamos a ver este versículo, vamos a desarrollarlo. Vemos aquí, dice, la iglesia, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. La iglesia del Dios viviente, dice aquí. Pablo está hablando o dirigiéndose sus palabras a la verdadera iglesia, a los miembros, es decir, al cuerpo de Cristo. Esto es a lo que está él mencionando o dirigiéndose esta carta, que dice que es columna y baluarte de la verdad. Aquí, hermanos, la palabra columna quiere decir la parte que está sosteniendo la verdad. Es decir, ¿quién es el que sostiene la iglesia? ¿Quién es el que la lleva a cabo? Vemos un versículo en Efesios 5:23, que Cristo es la cabeza y que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Que Él es la piedra angular del edificio y que Él es el que la está sosteniendo. Cantamos este himno, que nadie puede prevalecer en su iglesia contra ella.
La iglesia es de Cristo, Él la compró con su sangre. Si los oficiales, dice, de la iglesia, o sea, los pastores o los diáconos, perdón, ok, dice, si los oficiales de la iglesia, o los pastores, o los diáconos, o el secretario, o el tesorero, o maestros de la escuela dominical, no están viviendo honestamente o representando la verdad, la iglesia entonces no tendría crecimientos con fundamentos. No podrá sostener, dice, la verdad de Dios. Es decir, hermanos, que nosotros tenemos que vivir honestamente como creyentes, como hijos de Dios. Tenemos que estar presentando la verdad, que es Jesucristo. Este es el trabajo de cada uno de los que nos congregamos en la iglesia local. No podemos separar, dice, el mensaje con el mensajero. Es decir, que nosotros, si vamos a hablar de la verdad, tenemos que hablar con nuestra vida, con nuestro testimonio. Continuamos con el versículo 16. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hermanos, muchos escolares bíblicos piensan que este versículo era uno de los primeros himnos de la iglesia. Ellos creen que este versículo está hablando acerca de los primeros himnos. Pero aquí, hermanos, dice aquí, vean lo que dice, primeramente la frase que dice, e indiscutiblemente. Esta palabra, hermanos, quiere decir seguramente o obviamente, es lo que quiere decir. Dice, el misterio de la piedad es Dios en la persona de Jesucristo. Entró en este mundo donde vivimos y pagó la penalidad de los pecados y está haciendo piadosos a los hombres y mujeres que creen en Él. Es decir, que está transformándolas en la imagen del Señor Jesucristo. Este es el misterio de la piedad. Es Jesucristo mismo que está llamando a las personas, hombres y mujeres, para que vengan y le reconozcan como su único y suficiente Salvador. Él es el que está transformando a las personas, está cambiando por la obra del Espíritu Santo que está aquí en el mundo. Sabemos que en la creación de Dios, cuando Dios creó el mundo en 6 días, dice la escritura que el séptimo día reposó. Pero después ¿qué hizo? Después, ¿qué hizo Dios? Quiero que sepa, hermanos, que Dios todavía sigue trabajando. Dios todavía sigue haciendo nuevas criaturas en Cristo Jesús. Esta es la obra de Dios. Dios no para de trabajar. Y esa es la obra que Él está haciendo aquí en el mundo. Continuamos este versículo 16, dice, Dios fue manifestado en carne. Ciertamente Pablo está enseñándoles del conocimiento virginal de Cristo,
pero también está hablando de su existencia antes de su encarnación. Vemos un versículo en Filipenses 2:6 para comprobar su existencia antes de su encarnación. 2:6 dice: el cual siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Vemos aquí, hermanos, que Jesucristo antes de su encarnación, Él es el mismo Dios. Él estaba en el trono de Dios, en la presencia de Dios. Pero vamos a hablar un poquito acerca de este texto que dice el cual siendo forma de Dios. Aquí la palabra griega forma quiere decir aquella gloria que tuvo antes que el mundo fuese formado. Eso quiere decir en forma de Dios. Vemos la gloria de Dios antes de venir aquí en este mundo. El Señor Jesucristo estaba en gloria. Y para ver más claramente esta gloria, en Hebreos 1:3 vamos a ver otro versículo. Si algún hermano lo tiene, le puede dar lectura en lo que se me olvidó acomodar. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ok, aquí, hermanos, el escritor hebreo está diciendo que él era Dios, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen dice en sustancia, está hablando de que sustenta todas las cosas con su palabra. ¿Quién es? Él es Jesucristo, es Dios. También vemos hablando de Cristo, hablando de Dios, que Dios es espíritu. Vemos en Juan cómo presenta a Dios, Juan 4:24. Si alguien lo encuentra. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí son palabras de Cristo, ¿verdad? Cómo está presentando a Dios, un Dios glorioso, que Él es espíritu. Continuamos aquí mismo, de su condición como Dios, dice, no fue visto a los ojos humanos. Cristo fue manifestado, dice, llegó a la vista porque fue hecho carne. Cristo llegó a ser hombre y entró a las condiciones humanas y bajó de estas condiciones humanas los atributos de su personalidad espiritual. Estos atributos, fueron cubiertos o puestos atrás de un velo. Es decir, que Cristo, cuando vino aquí en este mundo como Dios, muchos no le conocieron, no le reconocieron como Dios. Pero vemos que Juan, cómo presenta en el Evangelio de Juan, vemos que Juan 1:14, veamos ahí lo que dice Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquí vemos que el Señor Jesucristo vino y fue manifestado en carne, como también lo vemos en 1:1 aquí. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Aquí vemos, hermanos, cómo Juan está presentando, dice, y aquel verbo fue hecho carne, dice aquí, nació como hombre con carne. Él nació como un ser humano, igual como nosotros. Y dice la escritura, y habitó entre nosotros. Es decir, que levantó, dice, su tabernáculo cuando andaba con los israelitas en el desierto. Él, en el Antiguo Testamento se conoce como Jehová del Antiguo Testamento, que es el Señor Jesucristo, que vino y caminó con Israel, con el pueblo de Dios. Esto fue en el Antiguo Testamento. Tampoco dice fue Cristo revelado como Dios cuando anduvo aquí en el mundo. Y para esto, hermanos, tengo unos puntos que hablar acerca de cómo lo vio la gente cuando estaba aquí en el mundo. Tengo unos puntos que hablar de esto, cómo es que la gente le rechazó. Primeramente, vemos que los hombres no le conocieron como Dios. La gente, él decía que él era el Hijo de Dios y en realidad ellos no creyeron en él, que él era Hijo de Dios, no le conocieron como Dios. En 1 Juan 3:1 está hablando que el mundo no le conoció y hasta la fecha, hoy en día, el mundo no le conoce como el Dios verdadero. Existen algunas doctrinas falsas que están enseñando que Jesucristo no es Dios, cuando en realidad Él es Dios. Vemos otro punto, dice, no le conocieron como Él, a quien desde el principio Dios, desde el principio era Dios, dice aquí. Él era el creador de todas las cosas. No le conocieron como el que hizo todo el universo, toda la creación. El que llegó, dice, como un bebé indefenso, pero él era la imagen de Dios invisible y tenía todo el poder en el cielo y en la tierra, porque él era encarnado y no era reconocido por los hombres en cuestiones de su persona. También dice que le trataron como impostor. No creyeron que él era el Mesías. Como un blasfemo era lo que le decían los escribas. Es blasfemia lo que tú estás hablando. La palabra blasfemia quiere decir que está en contra de Dios. De muchas maneras lo trataron muy mal. Recibió Cristo el odio y la persecución de los hombres y fue asesinado por ellos. Dios manifestado en carne él era pobre, tentado y probado, y en verdad él derramó lágrimas por cada uno de los seres humanos. Y aquí cuando está hablando de su persona, está hablando de todo lo que él vino a hacer en el mundo. Vemos aquí mismo en el versículo 16, existe otra frase que dice justificado en el Espíritu. En todo esto, Cristo no era justificado en la carne,
sino fue justificado en el Espíritu. Fue manifestado en la carne la forma en que el mundo lo vio, pero justificado o vindicado en el Espíritu por su resurrección. Aunque los hombres no le conocieron como Dios, algunas veces su gloria fue revelada cuando andaba en la carne y había ángeles allí cuando nació. Entonces aquí vemos una manifestación en su nacimiento. También vemos aquí, dice, una manifestación de su gloria que fue visto, dice, en el bautismo. Cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, dice la Escritura que habla de el Padre, una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y vemos al Espíritu Santo como paloma y vemos a Cristo en las aguas, en el bautismo. Ahí miramos la gloria de Dios. También lo vemos, la gloria de Dios, en la transfiguración. Con Él fue transfigurado, dice que las ropas de ellos estaban resplandeciendo con una luz preciosa, que manifestando lo que es la gloria de Dios. También cuando fue arrestado, dice, y cuando fue crucificado, exclamó el centurión que estaba ahí, dice: en verdad este era el Hijo de Dios. Él está manifestando que Jesucristo fue encarnado y que Él era Dios. Pero vemos, hermanos, cuando Cristo se levantó, dice, de entre los muertos, es cuando le vemos justificado. Dice la Escritura: Él fue manifestado en la carne, pero justificado en el Espíritu. Se manifestó en la carne y fue justificado, porque Él hizo una obra perfecta aquí en el mundo. Desde su resurrección no había ningún enemigo que había puesto su mano encima de Él. Es decir, que ya no es como el bebito indefenso que Él había venido. Después de su resurrección, hermanos, no hay nadie que pueda poner encima su mano de Él, o sea, que pueda tratar mal. Nadie. Debemos de entender que el mismo Dios todopoderoso resucitó de entre los muertos para darle gloria y honra. Ya no es como un ser humano como nosotros. Él es Dios mismo. Debemos de entender que Él es poderoso, que Él no es nomás poderoso, sino que es todopoderoso. Y a Él tenemos que rendirle gloria y honra. Nuestro Cristo jamás será deshonrado, porque Cristo es Dios. Llegó a ser hombre y regresó a la mano derecha de Dios. Y nosotros podemos estar justificados por Él. Él tomó, dice Jesucristo, nuestro lugar como pecador, porque tomó en sí mismo nuestros pecados y ahora Él está dándonos su lugar allá en la gloria. Esa gloria que Él vino aquí a manifestar en el mundo es la misma gloria que está compartiéndonos a usted y a mí.
en este mundo. Y esto es algo precioso y maravilloso que el creyente debe de gozarse por darnos la salvación, por compartir esa gloria tan preciosa que nos ha dado a nosotros. Es de estar contentos día con día, hermanos, por esta obra redentora que Él vino a hacer aquí en el mundo. Continúa diciendo el versículo 16, visto de los ángeles. Aquí, hermanos, no dice que Él vio ángeles. Ellos, dice, le vieron y ahora Él está en el cielo, donde todos los seres celestiales están alabándole, porque Él es el que trajo la redención a la humanidad. Esto es lo que están haciendo los ángeles allá en su presencia, glorificando el nombre de nuestro Dios. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, que hay fiesta en el cielo, y que los ángeles hacen fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente y viene a los pies de Cristo. Continuamos, dice el versículo 16, dice, predicado a los gentiles. La persona de Cristo y la historia de su resurrección está predicando entre todas las naciones. Todavía o hasta hoy en día debemos de entender, hermanos, el tiempo que estamos viviendo. El tiempo que estamos viviendo es el tiempo de la gracia, el regalo no merecido que es Jesucristo muerto en la cruz. Este tiempo de la gracia, hermanos, es algo precioso y maravilloso, que un día va a tener su término. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga por la iglesia, por todos aquellos que le reconocieron como su único y suficiente Salvador. Vemos aquí, hermanos, que la obra del Señor, dice, no es en vano. Todavía hay muchas personas predicando la palabra de Dios, hablando de Cristo. Y este es el compromiso que tenemos nosotros delante de Dios. Tenemos que hablarles a las personas. Existen muchas personas que necesitan de Cristo, que necesitan de la salvación. Si a nosotros Dios nos ha compartido su gloria, hermanos, no hay que ser egoísta, hay que transmitir, hay que hablar de esta gloria de Dios. Este es el trabajo de la iglesia, de los cristianos. Y dice otra frase aquí mismo, creído en el mundo. Todavía, dicen, algunos hombres y mujeres están recibiéndole como su Salvador personal. Todavía Dios está salvando a las personas en todo el mundo entero. Esto se conoce como la iglesia invisible, universal, que nosotros no la vemos, pero sabemos que existe una iglesia universal, que es la que el Señor Jesucristo va a levantar de todas las iglesias locales. Él todavía está haciendo nuevas criaturas en Cristo. Y mucha gente está creyendo en esta obra redentora. Vemos que en realidad, entonces, el trabajo que vino a hacer el Señor Jesucristo no fue en vano. Aquí está usted, aquí estoy yo, para creer en Él. Por último, vemos en este versículo, recibido arriba en gloria. Hermanos, Cristo está, dice aquí este versículo, Cristo está a la mano derecha de Dios. Allá en gloria, Él está allá, en la presencia de Dios. El trabajo del Señor Jesucristo, Él está intercediendo por cada uno de nosotros.
Él es el gran sumo sacerdote, como lo presenta en Hebreos. Él es el que intercede por nosotros. Todas nuestras peticiones, Él mismo dijo, y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Él es el intercesor, por cada uno de sus hijos. Como conclusión, hermanos, de este tema, la pregunta es: ¿está hablando con Jesucristo? ¿Usted está orando a Él? ¿Le está dando gracias a Dios por la gloria, por la salvación que le ha regalado a usted? Por todo lo que Dios le ha dado, por todos los bienes que usted ha recibido, está agradeciéndole a Dios. Esa es la pregunta. Debemos de entender que Él es el Señor de la gloria y que Él es digno de merecer toda la honra de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Padre Celestial, te damos por estos versículos que acabamos de estudiar. Ayúdanos a poner en práctica lo que hemos escuchado en este día. Ayúdanos a tener una buena conducta, un buen respeto, un grande temor hacia ti, Padre mío, día con día. A tener reverencia porque tú eres un Dios grande, un Dios todopoderoso, que eres digno de merecer toda la honra y la gloria día con día. Ayúdanos, por favor, a sabernos conducir en tu casa de oración. Sabemos que este versículos, aunque están escritos exclusivamente para los líderes de la iglesia, pero también aplica a cada miembro de la iglesia. Ayúdanos, por favor, a tener buen testimonio, a poder hablar de tu gloria a las personas que no saben, para que puedan conocerte y para que tu obra que hiciste en la cruz pueda seguir adelante hasta que el día que tú vengas o que dejemos este cuerpo. Danos fuerza, danos ánimo para seguir honrándote, Padre Santo, con nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos y te damos muchas gracias por tu Espíritu Santo, por la salvación, por todo lo que nos has dado y nos sigues dando día por día. En el dulce nombre de Jesús Jesucristo agradecemos